Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Ezequiel capítulo 35. Para ello vamos a pedir la bendición de Dios. Querido Señor, en este momento queremos acercarnos a ti para agradecerte por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y para pedirte que nos bendigas con tu presencia en el estudio de tu palabra, que podamos analizar este pasaje de la Escritura y guardar lecciones importantes para nuestro fortalecimiento espiritual. Gracias, Señor, por escucharnos y por concedernos tu bendición. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 35 de Ezequiel, después de las promesas de restauración, el profeta recibe otra profecía contra Edom. Recordemos que en el capítulo 25 ya había pronunciado una profecía por la actitud de Edom ante la caída de Israel. Ahora, al parecer, Edom se había aliado con Babilonia en contra de los israelitas y se le había permitido vivir en la parte sur de Judá. Recordemos que los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano gemelo de Jacob, por lo tanto pariente cercano de los israelitas. Pero siempre mantuvieron una actitud hostil contra el pueblo de Dios. Ahora llega el día de su juicio. La sentencia está dada contra el pueblo de Edom. En los versículos 1 al 4 leemos: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte Seir, y profetiza contra él diciendo: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, monte Seir, extenderé mi mano contra ti y te convertiré en un desolado, en un desierto desolado. Tus ciudades asolaré, quedarás desolado y sabrás que yo soy Jehová. El profeta no precisa la fecha en que recibe esta profecía contra Edom, pero puede relacionarse con el vaticinio anterior. Antes que los israelitas se instalen en su tierra, Jehová se encargará de aniquilar a los edomitas, enemigos tradicionales que se han aprovechado de la situación triste de Judá. La profecía es dada contra el monte Seir. Esta palabra viene de una raíz que significa ser peludo. Al parecer, es una distinción de Esaú como se describe desde su nacimiento, con mucho vello, mientras que su hermano Jacob era lampiño. Ahora, Esaú se estableció en el monte Seir. Leamos Génesis capítulo 36, versículos 8 y 9. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Cuando el pueblo de Israel venía de la tierra de Egipto, el Señor les dijo que no pelearan contra Edom. Leamos Deuteronomio capítulo 2, versículo 1 y versículo 5. Luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte Seir por mucho tiempo. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Entonces los israelitas, ante estas indicaciones, no iban a entrar en una controversia directa, en una pelea directa, en una batalla directa contra los edomitas, pero siempre mantuvieron una actitud hostil entre estos dos pueblos. Así que el juicio que se pronuncia es directamente contra Edom. La razón de este juicio en medio de las promesas de restauración se debe a que después del cautiverio de los israelitas, ellos tomaron posesión del sur de Palestina y al parecer con la venia de Nabucodonosor. Así que en el proceso de restauración de Israel, que es la promesa que Dios ha dado, este impedimento debe ser anulado para que Israel vuelva a ocupar su territorio. Ahora, este castigo contra Edom tiene como objetivo
de llevarlos a reconocer que esta era una intervención directa de Dios. Por eso termina este pasaje diciendo, y sabrán que yo soy Jehová. El objetivo, llevarlos a reconocer la soberanía divina. Ahora, el Señor explica la razón del castigo que vendría sobre Edom y las consecuencias. Volvamos a Ezequiel capítulo 35 y leamos los pasajes que van del 5 hasta el 9. Vamos a mirar por partes este pasaje. Este pasaje comienza explicando las razones del castigo. Veamos el versículo 5. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo en que su maldad fue consumada. Esta enemistad entre Esaú y Jacob viene desde el vientre de su madre. Recordemos que ante el engaño de Jacob, que le robó la primogenitura, esa enemistad se acrecentó. Leamos Génesis capítulo 27, versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Posteriormente, por orden divina, hicieron las paces, pero la antipatía persistió. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Edom les impidió pasar por su territorio. Después que Israel se estableció en Palestina, había manifiesta envidia de Edom contra Israel. Ellos se unieron constantemente con naciones vecinas para maldecir o causar daño a Israel. Por eso el pasaje continúa describiendo las razones. Entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo en que su maldad fue consumada. Al parecer los edomitas celebraban la caída de Israel. Recordemos lo que dice Salmo 137, versículo 7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Y al parecer, ellos se ubicaron en una de las puertas para impedir que algunos israelitas escaparan y se refugiaran en las campiñas. Leamos la profecía de Abdías en los versículos 11 al 14. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pero no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Esta era una actitud totalmente hostil contra el pueblo de Israel en el momento más difícil para Jerusalén. Y debido a esa actitud antagónica y traidora, es que Dios dicta sentencia contra Edom. Sigamos con el capítulo 35 de Ezequiel, a los versículos 6 al 8. Por eso vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré y a sangre te perseguirá. Porque no aborreciste la sangre, sangre te perseguirá. Convertiré el monte Seir en desierto desolado, y eliminaré de él al que salga y al que entre. Llenaré sus montes con sus muertos, en tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos caerán los muertos a espada. Y esta grande su destrucción, que los collados, los vallados y las fuentes de agua estarán llenas de muertos. Y entonces dice, versículo 9, yo te pondré en perpetua desolación, y tus ciudades nunca más se restaurarán. A diferencia de Israel, no hay promesa de restauración para Edom. Será destruida para siempre, y termina esta sección diciendo, y sabrán que yo soy Jehová. Edom expresa regocijo por la destrucción de su rival,
y que gozaba fugazmente de una aparente superioridad frente a Israel, a pesar de las apariencias, estaba realmente en desventaja. Para Israel había una restauración, mientras que para Edom no habría sino asolamiento. Llevará a esta nación a reconocer que Dios siempre ha guiado a Israel y que Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo va a juzgar. No solamente se alegraron con la caída de Israel, sino que desafiando a Dios deciden ocupar el territorio de Israel y establecerse allí. Es el tema de los versículos 10 al 15. Comencemos con el versículo 10. Por cuanto dijiste, las dos naciones, las dos tierras serán mías, tomaré posesión de ellas, estando allí Jehová. Lo primero es la mención de las dos naciones. Es una referencia a Israel y a Judá, la tierra que Dios le dio a Jacob, la tierra que Dios le dio a su pueblo. Ahora, como Israel y Judá cayeron, ahora pretenden ocupar la tierra en la que Jehová está interesado. Dios es el dueño de todo. Él es el dueño de este planeta y Él decide a quién le dará la tierra. Esta tierra fue dada a Jacob y su herencia. Y Esaú y sus descendientes siempre envidiaron la tierra de Palestina. Ahora que Israel cae por su pecado, ellos celebran y ayudan en su destrucción porque desean ocupar esa tierra. Por eso el Señor les promete desolación y que de la manera en que ellos se burlaron ante la caída de Judá, también habrá celebración ante la caída de Edom. Versículos 11 y 12 dice: Por eso vivo yo, dice Jehová el Señor, que yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido con ellos cuando te juzgue, y sabrán que yo, Jehová, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo: destruidos son, y nos han sido dados para que los devoremos. Los castigos que sobrevendrán a Edom servirían para convencer a Israel que Dios no los había abandonado por completo. Destacaremos esta declaración del Señor: y seré conocido en ellos cuando te juzgue. El juicio de Dios es claro y la gente conocerá que el Señor ha juzgado correctamente. Recordemos que al final del tiempo, cuando el Señor venga a establecer su reino sobre esta tierra, todos, antes de la destrucción de los impíos, tanto los santos como ellos, los impíos, reconocerán que Dios es justo. Entonces el carácter de Dios será vindicado ante el universo. Y terminemos el capítulo 35 de Ezequiel con los versículos 13 al 15. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí, así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije. Yo te convertiré en una desolación, cuando te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así haré contigo. Asolado será el monte Seir, y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Así que termina el capítulo destacando la poderosa soberanía divina, diciendo: y sabrán que yo soy Jehová. Esta es una frase recurrente en todo el libro de Ezequiel y en especial en este capítulo 35 de Ezequiel. Así como Edom se había regocijado por la caída de Israel, así también se regocijarían otros por la derrota final de Edom. Entonces toda la tierra reconocerá la grandeza de Dios. Amigos y hermanos, cuando Dios actúa, no queda duda de su poder. Cuando este mundo llegue a su final, cuando las plagas caigan sobre los impíos, cuando el Señor intervenga, todo el mundo sabrá quién es Dios. Algunos tendrán temor y morirán, pero los que reconocen a Dios y le sirven, vivirán para siempre. Hoy el Señor te pide que te despojes de la envidia, que no celebres el fracaso de los demás, que aprendas a ser compasivo, así como Dios ha sido compasivo contigo. Que hoy tengas una experiencia de cercanía con el Eterno. Que el Señor te bendiga. Es mi oración por ti. Amén.